Muy buenas fanáticos del pedal y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rodando con ellas. En el día de hoy tenemos jornada internacional. Empezamos por una caótica vuelta a Gran Bretaña, pero también viajaremos a otros países como Noruega, Francia o Bélgica, donde obviamente siempre hay acción. Pero ojo que seguimos teniendo carreras en nuestra tierra con la disputa de la Volta a Cataluña. Saludo al analista del conjunto Movistar, como bien anunciado en su Twitter en el día de hoy, don Raúl Banqueri. ¿Qué tal estamos? Bien, bueno, los oyentes del programa ya lo sabían desde hace unas semanas en primicia, pero bien. Pues el último fin de semana hubo hasta 4 frentes diferentes de carreras y no suele ser habitual, así que vamos a ya repasar todas las carreras. Que en verdad sería mejor que todos los fines de semana hubiera una o dos y que no hubiera parones en vez de que se amontonen 4 países diferentes en un fin de semana, que había algunas carreras que se han quedado con participación algo floja. Sí, pero bueno, también hemos visto la irrupción de nuevas protagonistas en el pelotón a raíz de esta gran cantidad de carreras que se ha juntado en un mismo fin de semana. Y empezamos con la más importante de ellas, Carrera World Tour, la Vuelta a Gran Bretaña, que ha sido, Raúl, un auténtico caos, tiempo de perros, muchas caídas, algún palo incluso a la organización, como veremos después. Y la primera etapa se la llevó Kim LeCourt, un poco también al estilo Lieja, ¿no? Atacando. Sí, bueno, realmente fue ella la que formó ese corte a falta de 37 kilómetros a meta y luego, merced a su buena punta de velocidad, consiguió hacerse con la victoria en esa primera etapa. Sí, vamos, a mí me sorprendió que se rompiera tanto la carrera porque apenas había 2 puertos suaves, o sea, 2 cotas suaves pero bueno, también es verdad que cuando hay poco terreno, el poco que hay se aprovecha más y aquí Kim LeCourt destrozó la carrera a 37 kilómetros de meta y bueno, se fue con Follner, que 37 kilómetros de meta es bastante, no es como hacer un ataque a 6 o 7 que ya vas sobre seguro más o menos si te sale bien. Aquí se metieron una buena remada y tuvieron suerte de que por detrás también el grupo perseguidor, el pelotón perseguidor ya estaba también muy seleccionado, había pocos equipos representados con varias ciclistas y solo tiraron Movistar y France Deye, mientras que otros equipos, pues Lidl Trek especialmente, que tenía 4 ciclistas en el pelotón perseguidor, no quiso colaborar. Que aunque no tengas a nadie para la etapa, es que dejar tiempo en la general a Lecourt y a Follner no era una buena idea, en mi opinión. Aunque al final las dos acabaron muertas, seguramente, por las caídas en las siguientes etapas. Ninguna de las dos pudo luchar la general, pero esta ventaja de 5 segundos más las bonificaciones que consiguieron les ponían en una posición muy buena para ganar la clasificación general tanto a Lecourt como a Follner. También hay que destacar que el recorrido era un poco ratonero y eso impide que se pueda recortar la diferencia más fácilmente entre la ausencia de grandes rectas donde el pelotón pueda rodar bastante compacto. Y de hecho, seguramente habréis visto algunos de vosotros un clip en Twitter en el que Christian Follner no se come un poste de milagro en esta misma etapa. Lo dicho, circuito ratonero y en el que también la habilidad contaba bastante a la hora de poder ganar segunditos, sobre todo a la salida de las curvas. Y aquí, por ejemplo, Lorena Vives, que quedó la tercera, ganó el sprint del pelotón, estaba sola, que estamos acostumbrados a ver a SD Works siempre siendo el equipo dominante los últimos años, y estaba Lorena Vives sola, absolutamente. Se está cambiando el ciclismo. Una Lorena Vives que, ya pasando a la segunda etapa, fue una de las grandes damnificadas con una caída que la descartó tanto de la etapa como de la clasificación general y que, de hecho, en Instagram la propia Vives
metió un palo bueno a la organización, bueno, o más bien a la UCI, se puede decir. Básicamente decía que mucha seguridad y mucha gaita, pero que a efectos prácticos no se lo tomaban tan en serio el tema de la seguridad de las ciclistas. No me acuerdo exactamente qué palabras puso textualmente, pero por ahí van los tiros. Una crítica sobre todo a la UCI en cuestión de seguridad. También más caídas. Gladys Berhuls, por ejemplo, que, ojito, el tortazo que se metió la pobre, porque 8 costillas rotas, neumotoras y una fractura en el humeral head, que es Raúl. Sí, será la cabeza del húmero, creo que es, ¿no? Sí, la cabeza del húmero, en el antebrazo. Sí, sí, sí. Y además, En el bueno, antebrazo, no, coño. el hombro casi, ¿no? Sí. Sí, es que El, siempre digo antebrazo, antebrazo es cubito y radio. bueno, no A ver somos si estoy. médicos. Pero esta segunda etapa, como decíamos, también se cayó Kim LeCourt, que iba líder, y eso pues la forzó a perder tiempo. Y la siguiente etapa ya ni siquiera salió. O sí, salió la tercera etapa, pero ya abandonó. O sea que un poco gafe. El ganar en esta carrera ha sido gafe. O ganar o llevar el liderato era coger el maillot de líder y cagarla o sufrir todo tipo de percances el siguiente día. Y esto, bueno, es lo que le pasó a la ganadora de la segunda etapa. La ganó la joven canadiense Mara Roldán con un ataque a 13 kilómetros de meta en un repecho y consiguió una impresionante victoria en solitario con Rayane Marcus intercalada, pero que Rayane Marcus contraatacó y no pudo cazar a Mara Roldán, siendo una rodadora muy buena, Rayane Marcus, y eso se impuso con ventaja sobre el pelotón, comandado por Ali Wollaston, que se llevó el tercer puesto. Pero como decíamos, pues Mara Roldán el siguiente día, después de ganar su primera victoria en el World Tour y vamos, una victoria muy sorprendente, el siguiente día se rompió el fémur y posiblemente no vuelva a competir es lo que queda de temporada. Esperemos que se recupere bien para el futuro, pero Una, hostia. una de cal y una de arena, pero vamos, a lo grande. Sí, o sea, aquí creo que pesa más la fractura de fémur que la victoria. O sea, le dices, Sí, 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 vamos, no creo que ni Mara Roldán ni nadie nada, firmará el ganar y sacrifique luego un FOMUR sí, a cambio de una victoria. sí, sí. Y sobre todo porque, bueno, Mara Roldán el año pasado, especialmente en Portugal, recuerdo, hizo muy buenas actuaciones y se la veía una ciclista con potencial, sobre todo para la media montaña. Yo creo que es Sí. una ciclista que promete bastante y por eso mismo me sorprendió muchísimo esa capacidad que tuvo de rodar, porque no es un terreno en el que se haya mostrado sus mejores habilidades. Lo ha hecho, como digo, en cuanto el terreno picaba para arriba. Probablemente la victoria más sorprendente de todo esta vuelta a Gran Bretaña. Y pasamos con la tercera etapa, donde también, bueno, hemos dicho las caídas a la orden del día con esa de Mara Roldán. Y hay que mencionar respecto a esa caída, Raúl, el gran papel que hizo Lizzie Deignan, que ni es compañera de equipo siquiera de Mara Roldán, pero estuvo con ella ahí mientras esperaba ser atendida. Sí. Una ciclista que en ese aspecto es una de las líderes del pelotón y yo creo que cuando se retire definitivamente va a ocupar algún cargo de estos importantes en cuanto a representación de ciclistas se refiere. Sí, nada, aplausos para Lizzie Dañan, que con la experiencia que tiene y la vida que tiene, al final pues sabe que es más importante el aspecto personal a lo que puede hacer deportivamente. Que tampoco estaba luchando la general, pero aún así pues el quedarte con una ciclista que no es de tu equipo no es algo que se vea de normal. Y,
Y nada, también es un día muy accidentado para la que se puso de líder Kristen Fauner, que se cayó 2 veces y tuvo también un problema mecánico. Y también pues la segunda caída ya la descartó para la general, no pudo volver al pelotón. Y después en la cota más dura del día, la última cota, 24 kilómetros de meta, se movió Cecilie Uttrup-Ludwig y seguida por una increíble, espectacular Kat Ferguson y por Josie Nelson. Pero bueno, Kat Ferguson, que siga un ataque en un repecho al 6-7% a Uttrup-Ludwig, tiene un mérito increíble. Sí, que vale que Uttrup no es la que era hace unos Mm. años, pero bueno, poco a poco está haciéndolo por lo menos un poquitín mejor que en pasadas temporadas. Sí, Y también hay que decir que tanto este tiempo como estos recorridos para mí son los ideales para Kat Ferguson, porque esas subidas de 1 o 2 kilómetros las aguanta a la perfección e incluso puede llegar a hacer daño de primera mano a ella. O sea, yo creo que este es terreno ideal. Y es que, de hecho, no sé si la has escuchado en alguna declaración a medios, Raúl, pero Ferguson dice que le encanta la lluvia. sí, sí. Entonces, También cuando ganó cuidado. En Navarra cayó un chaparrón tremendo, una tormenta increíble. Y bueno, gracias a eso, ¿no? Pero que fue un factor importante para que ganara ese día, porque mientras otras ciclistas no pueden dar su mejor versión con la lluvia, ella mantiene más o menos el mismo nivel. Mira, voy a hacer una petición al equipo Movistar. Bueno, si quieres, la puedes trasladar tú de primera Sí. mano, pero bueno, me imagino que también nos escucha algún miembro del equipo, perdón. Y es que la próxima victoria de Kat Ferguson en lluvia tenéis que subir una story con la canción de La gata bajo la lluvia de Rocío Jurado. Un clásico Vale. español, es una canción que todo el mundo conoce, o al menos todo el mundo debería de conocer, y es que encima le viene al dedo. Le viene al dedo. Se lo hago llegar a la chica de comunicación, a Melissa. Pues Melissa, hazme ese favor. Yo creo que a la gente le va a molar. Bueno, y Y, total, que se fueron, se fueron Uttrup Ludwig, Kat Ferguson y Josie Nelson, y también enlazaron Ali Wollaston, Eleonora Gasparrini y Caroline Swinkels. Y las 6 colaboraron y llegaron con más de medio minuto de ventaja meta, ya con pues, la general disputándosela entre las de delante. Y en los últimos kilómetros, de nuevo incidencia con un pinchazo de Cecilie Uttrup-Ludwig, que después de provocar el corte no pudo aprovecharlo para meter tiempo en la general y tuvo que regresar al pelotón. Y ya en el sprint, bueno, el sprint diluyendo y con pavé de ciudad, que menos mal que llegaron solo 5, porque si llega el pelotón ahí, no sé qué hubiera pasado. Y ahí Kat Ferguson se movió súper bien, que fue curioso porque Gasparrini estaba comandando el pelotón en teoría para lanzar a Caroline Swinkels y Swinkels iba a la última quedándose, dejándose metros mientras Gasparrini iba tensando. O sea, fue un poco de ahí descoordinación y Kat Ferguson cogió la rueda de Gasparrini y al final Gasparrini hizo un lanzamiento a Kat Ferguson increíble. Y a Kat Ferguson, pues ahí en ese momento con el pavé, lo difícil que era progresar, tenía la posición perfecta justo a rueda de Gasparrini, se puso primera en los últimos metros y ya nadie, ni Josie Nelson ni Ali Wollaston pudieron progresar. me sorprende mucho que aquí UAE haya apostado por Swinkels en vez de por Gasparrini, Pues porque yo creo que esta era, última es una corredora rápida. sí, es más rápida, pero Gasparrini había perdido tiempo el primer día, entonces Swinkels era la baza de la general y si cogía bonificaciones se podía haber puesto líder. Yo creo que lo hicieron por Sí, eso. debería ser por eso, porque si no yo no entiendo la jugada. O sea, Sí, antepusieron claramente la la general. general a la etapa. Y al final ni una cosa ni la otra, sí. Ya. Pero bueno, No le salió bien sí, la sí. baza por eso, porque muy raro esa estrategia que siguió Caroline Swinkels, que al final se quedó cuarta y se quedó sin bonificar. Ya. Y ojito aquí, también me gustaría mencionar Raúl, Ali Wollaston
volviendo un poco al nivel de esa Cadel Evans donde ganó en aquel momento, sorprendentemente para nosotros, porque no la esperábamos a ese nivel en las cotas, y también un tanto irregular. Hay veces que en estos recorridos se quedan las primeras de cambio y luego, sin embargo, en otras carreras, que hace actuaciones como esta, donde aguanta con las mejores. Sí, yo creo que en alguna entrevista también a principios de temporada dijo que le costaba el posicionamiento en el pelotón. Igual en las clásicas no, en las clásicas belgas no pudo brillar por ese tema, pero luego estos recorridos, en Cadel Evans, por ejemplo, es que los repechos, el repecho que es duro, lo superó súper bien, y aquí también. Y en la vuelta estuvo tirando en puertos también y dejando el pelotón bastante reducido. O sea, es una ciclista que es capaz de subir bien y pasar cotas. Recuerda un poco a la Vives primeriza, que también había momentos en los que en cuanto picaba para arriba al terreno ya se quedaba la primera, pero luego iba dando destellos de, oye, ya las cotas de 1 kilómetro las va pasando, ojo que las de 2 también, ojo que ya se pueden tirar hasta en puertos de 10 kilómetros. No creo que llegase a ese punto al igualazón, sinceramente, pero bueno, para Bueno, marcar una referencia en el sentido de que poco a poco va superando mejor las dificultades la corredora neozelandesa y no se limita únicamente a esas etapas puramente llanas. Pues sin más dilación, sí, la vamos última con etapa. la última etapa, donde las bonificaciones jugaron un papel fundamental, Raúl. Exacto, Cat Ferguson empezaba la etapa con 3 segundos de ventaja sobre Ali Wollaston y ya con los 3 sprint intermedios, Wollaston consiguió empatar a tiempo con Cat Ferguson antes del sprint final y en el sprint final se impuso Lorena Vives, que fue lo esperado, por delante de Charlotte Cole y en la tercera plaza se la llevó Ali Wollaston llevándose también los 4 segundos de bonificación y la general. Ahí, bueno, fue un final muy dramático, bueno, dramático, digamos, o con mucha tensión, porque si Wollaston en vez de quedar tercera hubiera quedado cuarta, la general se lo hubiera llevado Cat Ferguson. O sea, al final se decidió por pequeños detalles para la neozelandesa de France Deye, que, bueno, vaya semana han hecho también con la victoria en Cataluña, las victorias en Cataluña, vamos, que han ganado todo. Y aquí, especialmente en esta última etapa, destacar el quinto puesto de una ciclista muy desconocida, yo creo, para el gran público, Babette van der Wolf, la neerlandesa del Education First, 21 añitos solo. Cuidado, que puede ser una corredora que podemos tener en cuenta para el futuro en llegadas masivas. Aunque bueno, el año pasado, por ejemplo, cosechó un buen tercer puesto en una Antwerp Port Epic, de la que hablaremos más tarde. Da la sensación que es una ciclista que en recorridos totalmente llanos va bastante bien. Igual sufre más cuando se pone para arriba la carretera. Y bueno, pasando ya con la clasificación general definitiva de este Tour de Gran Bretaña, como decimos, Ali Wollaston, que se llevaba en esta última etapa la general, a 4 segundos Cat Ferguson y a 22 Caroline Swinkels, la ciclista neerlandesa del UAE. Y otra que estoy viendo aquí en la clasificación, que de nuevo vuelve a cosechar puestos de honor, Sarah Van Damme, quinta, que últimamente está en un estado de forma intratable y sobre todo mostrándose muy regular, casi siempre dentro de las 5 primeras. O sea, estoy mirando la de mira, les voy a contar uno por uno, los top 5 que lleva esta temporada. Súmale 2 en el Down Under, 3 Ronde de Muscron, 4 y 5 las 2 carreras de Elsie Jacobs. Luego otros 2 más en Francia, ya van 7. En la Itzulia 3 más la general, ya van 11. Y para rematar, el 12º top 5, la general del Tour de Gran Bretaña. O sea, fijaos, Sí. la temporada que lleva Sarah Van Damme, que básicamente está siendo la salvación para un Cerati Zip que
Tiene poca cosa más. Sí. Que no tiene gran cosa y todo apunta a que no la va a tener por esa pérdida del patrocinio y por esos problemas financieros que acarrea el equipo. Bueno, Sarah Van Damme está ganándose un contrato con bastantes ceros para el año que viene. A ver por qué equipo ficha. Pues vamos ya con la Volta a Cataluña, con una de las pruebas de casa, carrera 2.1, pero que no se engaña la categoría porque llegó la reina a disputar la prueba, llegó Demi Vollering y vaya tú qué sorpresa, ganó con relativa facilidad. Y ya desde la primera etapa, Raúl marcando diferencias junto a una Elite Chavé que también, como era de esperar, se mostró a las mil maravillas y en este caso se llevó la etapa también con una grandísima actuación, esa tercera plaza de Anne Santesteban. Sí, la primera etapa tenía las dificultades lejos de meta y ahí se hizo la carrera. Primero se hizo un corte de unas 12 o 13 ciclistas donde no estaba Vollering y sí que estaba Chavé. Y creo que a Fran Sedelle no le valía demasiado esa situación porque al final solo habían metido a Chavé y había muchas otras aspirantes a la general. Y Vollering en el último puerto del día salió por detrás, enlazó con la fuga y seleccionó la fuga, quedándose solo por delante Chavé, ella misma Vollering y Anne Santesteban. Justo después coronaron Bradbury y Paula Patiño, que se habían metido en ese corte con Chavé. Y nada, pues Nick Bradbury, que ha hecho una carrera más o menos, o sea, que ha sido protagonista de la carrera, pero con el nivel que tenía Bradbury el año pasado, tendría que haber estado ahí con Anne Santesteban, Chavé y Vollering. Tendría que haber sido la segunda en cuestión, sobre todo viendo lo que hizo el año pasado en el Giro, en el Blockhouse. Sí. Y bueno, yo creo que más que nada no le valía ese corte a Fran Sedelle también porque había delante muchas Visma, ¿no? No, Visma en el primer corte solo estaba Eva Van Aert y después llegaron por detrás Bunel, De Vries y Kladonova. En el mismo puerto donde en el puerto donde Vollering saltó, también saltaron las tres Visma. Porque metieron a 4 entre las 13 primeras. Sí, no, pero y también en la subida al Col de Pal se veía bastante Visma adelante, aunque, como es normal, Marion Bunel no pudo hacer nada ante Demi Vollering, aunque lo hizo bastante bien. Bueno, ya lo comentaremos. Y luego al final, esta es el tipo de carreras que Vollering quiere dejarlas a sus compañeras. O sea, la general no la regaló porque pues, también está Bunel ahí, pero las etapas, tanto esta primera como la tercera, trabajó para sus compañeras y al final Chavé atacó en los últimos kilómetros y Vollering marcó a Anne Santesteban y le regaló la victoria a Chavé. Que está bien, o sea, porque al final Chavé luego va a trabajar para Vollering, por ejemplo, esta semana en Suiza. Hoy por ti, mañana por mí. Sí. Y es que, siendo 2 contra 1, sí, era fácil. Y contra era relativamente fácil. Y contra Anne Santesteban, que precisamente no se caracteriza por tener ese punch necesario para seguir un ataque en seco. Sí. Lo hicieron, la verdad, es que bastante fácil. Yo creo que a la primera le salió el movimiento de Liz Chavé. Con lo cual, jornada inmejorable para el Fran Sedelle. Y en la segunda etapa, más de lo mismo. Aquí estaba claro que iba a ganar Vollering, si no tenía ningún problema mecánico o alguna caída. Y finalmente se impuso con 31 segundos de ventaja sobre Marion Bunel, que aguantó mucho. A mí me ha sorprendido realmente la subida que ha hecho Bunel. Yo pensaba que casi a las primeras de cambio Vollering la iba a soltar y no fue así, aguantó unos cuantos kilómetros. También hay que destacar que Bunel llegó a 31 segundos, pero si vemos la distancia con la tercera, con su compañera Femke de Vries, ya son 2 minutos 07, con lo cual ya solo con esas referencias de tiempo puedes ver la gran subida que hizo Bunel. Sí,
Pero bueno, también en el grupo de detrás, como estaban Chávez, De Vries, Kladonova, claro, realmente estaban representados los mismos equipos prácticamente que delante, Francesilla y Visma. Y estaban de pues Paula Patiño y Bradbury relevándose, pero viendo que tenían a rueda a todas las Visma y Chávez, no había mucha convicción, entonces la diferencia se disparó de las de delante. Yo creo que Volerín no se esforzó al máximo, o sea, Volerín podía haber, bueno, no sé, creo que podía haber dejado a Bunel antes, que aguantó Bunel hasta el último kilómetro. Y, Pero bueno, fue más un entrenamiento que otra cosa para Volerín. y como es normal también en Bollering, en cuanto hace su ataque decisivo, abre diferencia con una facilidad pasmosa. Lo hace, vale que es Bunel y que no es una de sus rivales más top de las que se puede encontrar en una gran vuelta, pero precisamente en ese tipo de carreras, en las grandes, suele hacer lo mismo. A que realmente Bollering ya tiene bastante estudiado su procedimiento y su manera de actuar. Decías, Raúl, antes pues que te esperabas más de Bradbury, yo también. Al final, sexta a 2.27, yo creo que debería haber estado al nivel de Marion Bunel quizás en su prime. Muy bien, Fenke de Vries, esa tercera posición, que sigue mejorando. Ciclista de 31 años, pero que el año pasado, a mitad de temporada, fue cuando debutó en el World Tour. Fichó el 4 de junio por el equipo Visma y desde entonces no ha hecho más que progresar. Y, como digo, aunque tenga 31 años, es una ciclista que tiene potencial todavía para seguir mejorando. Y no puedo cerrar esta segunda etapa sin hablar de, una vez más, Karin Soderquist, la sueca del equipo Masi, que está últimamente a un nivel espectacular en carreras UCI. Ya consiguió colarse en el top 10 en Chamberí, pero también decimocuarta en Navarra, decimosexta en Durango, con lo cual, vaya santo fichajazo ha hecho el equipo catalán, un equipo que no es profesional y que realmente estos puntos UCI que está consiguiendo la corredora sueca de 21 años valen su peso en oro. Y bueno, Kladonova, octava, la joven del Visma, que también con solo 18 años, a ver, hay muchas esperanzas en ella, pero bueno, de momento pues lleva ya top 10 en Vuelta a Extremadura, top 10 en Noruega y top 10 en Cataluña, que no está mal. Claro, lo comparas con Kat Ferguson y se queda poco, sabía poco, pero está siguiendo una progresión buena también Kladonova. O Jodóñova, ¿no? Perdón. Efectivamente, Jodoñova. Y es que Kat Ferguson es una elegida, es una de esas ciclistas que te sale una vez cada 20 años. Pero Jodoñova, Kladonova, Victoria, como queráis llamarla, es que yo creo que apunta a ser superestrella en las grandes vueltas. Así lo creo yo, así lo creen por lo que me consta en el equipo Visma. Sí. Y es que yo creo que va a ser cuestión de tiempo ver a la eslovaca en puestos de cabeza de las mejores carreras y mejores vueltas por etapa. Y nada, por último, la última etapa, que era una etapa más o menos llana, pero bueno, había un terreno rompepiernas antes del final y se formó un corte de unas 10 11 ciclistas a 40 o algo más de meta, que lo echó abajo el equipo Movistar tirando con Paula Patiño y, y bueno, al final se llegó al sprint donde no había sprinters, entonces fue todo un poco raro, pero ganó Loes Adegest por delante de Eva Van Aert y Elin Jansen, triplete holandés, que bueno, realmente el francés trabajó bastante para Loes Adegest, o sea que ya sabían que tenía potencial en los sprints y realmente es una ciclista que viene de el rodillo de los torneos de eSports y que se sabía que tenía explosividad, o sea, pero en un sprint llano pues tampoco nunca se había metido, pero sin rivales
consiguió la victoria de Guest. Y nada, una pena aquí 10 el pinchazo de Eva Anguela en los últimos 3 kilómetros, porque en una carrera prácticamente sin rivales, en un sprint, sin sprinters, tenía una buena oportunidad para hacer un puesto entre las 5 mejores, 3 mejores o incluso tener opciones de victoria. Es que no es nada descabellado lo de opciones de victoria, Raúl. Eva Anguela del Cantabria Río Miera Meruelo, ¿no? Cantabria de Deporte Río Sí, Miera, creo que es el el, nombre, sí, el nombre oficial, pero bueno, Club es Ciclista Meruelo, el de toda la equipo vida. donde trabaja 10. Bueno, trabaja más Sergio. eso es, trabaja más Sergio, trabaja más Alfonso Roca como Alberto, mecánico, que, joder, le ofrecía al equipo diciéndole, oye, este chaval es un gran mecánico, hasta con Euskaltel, tal, y al final lleva unas cuantas carreras con ellos. ¿Y por qué hablo de Alfonso Roca? Porque le he pedido a ver si me manda un audio de cómo vivió esa situación con Eva Anguela. Es que, de verdad, es que parece que lo coge el destino y lo hace aposta este tipo de situaciones, porque probablemente era la mejor oportunidad que iba a tener Eva Anguela este año en carretera, y es que no era osado pensar en la victoria, por varios motivos. Primero, por esa falta de sprinters, como tú dices, ganadora Loes Adekes, que es más ciclista, que es más bien rodadora que sprinter. No, vamos, yo no la he visto nunca meterse en un sprint. También por las compañeras que tiene, que obviamente son sprinters de grandísimo nivel, como Ali Wollaston, pero también porque no había muchos equipos interesados en tirar, y era más bien unidades individuales buscándose la posición. Sí que France Deye fue el equipo que dominó ese tren, pero Eva Anguela viene de la pista. Y su prueba más destacada, yo creo, en la que mejor se desenvuelve, es la eliminación. Prueba donde precisamente la colocación es fundamentalísima. Así que yo creo que Eva hubiese sabido desenvolverse muy bien en ese final. Y de hecho lo estaba haciendo hasta ese momento del pinchazo. Estaba siguiendo la rueda de la Française de Ye. Y es precisamente esa llegada era también un poco de colocación, porque la última curva estaba bastante cerca de meta. Y yo creo que es que Eva hubiese podido rascar un top 5, top 3, incluso. Lástima, porque también estos equipos amateurs necesitan mucho de estos resultados. Hemos hablado ya del Maxi Ballester, y yo creo que este resultado ha sido tremendo para el Cantabria de Deportes Río Miera. Y es que yo creo que en situación normal lo hubiese conseguido. O sea, no estoy barriendo para casa, ¿eh? O sea, lo digo porque realmente lo pienso, de que una corredora de Banguela que lo podía haber hecho bastante bien. Bueno, también creo que estaba en esta Vuelta a Cataluña Eukene Larrarte. pero llegó fuera de control o abandonó, no, o no sé. eh, Sí, que no estaba en la última etapa. no terminó la última etapa, y yo creo que si hubiese llegado a esa etapa, Eukene también hubiese podido pelear por un top 5, porque es otra corredora que viene de la pista, que tiene buena punta de velocidad y que se sabe colocar muy bien. Así que lo dicho, os dejamos con el audio de nuestro buen amigo Alfonso Roca, mecánico del Cantabria Deporte Río Miera, para que veáis la odisea, la mala suerte que vivieron en esa última etapa. Bueno, pues la verdad que fue un momento duro para todo el equipo en general, para todas las compañeras, todo el staff, porque realmente pues sabíamos del buen estado de forma de Eva, que lo había demostrado en la segunda etapa, con lo bien que había subido los primeros puertos de la jornada, aguantando con el grupo de las mejores, lo cual hacía indicar que había llegado muy bien a Cataluña. Y luego en la tercera etapa, pues ya viendo el momento en el que se metió en la fuga con nombres que podían ser importantes también para el sprint, y ella estaba ahí, y durante toda la etapa, todo pues el tiempo que estuvo retransmitiéndose por RTV, que estábamos viendo todo el rato lo bien colocada que iba, lo concentrada que iba. Y luego para más Inri,
Desde los últimos 10 kilómetros, pues con su compañera Floren, haciendo las dos un trabajo maravilloso, todo el rato bien colocado y viéndonos ahí, peleándonos cara a cara con los World Tour. Y realmente en el coche se notaban los nervios, porque veíamos que podíamos conseguir algo bonito y cuando a falta de 3,5 así ya escuchamos por la emisora del equipo a Floren decir algo de pinchazo, ya ahí saltan las alarmas. Y rezas para que no sea ella, pero cuando ya en red de vuelta dijeron dorsal 172, pues nada. Rabia, actuar lo más rápido posible, pero sabes que en ese punto de carrera, por muy rápido que hagas las cosas, es que no hay margen para recuperar el tiempo. Eh, Difícil volver al pelotón, difícil si vuelves al pelotón poder conseguir una buena colocación para disputar el sprint. Entonces sabíamos que prácticamente estaba todo perdido. Nos quedará pues siempre la duda de qué habría pasado si no hubiera sido por ese pinchazo que tan cerca de la victoria habríamos podido estar. Pero bueno, hay que quedarse con el buen trabajo que hicieron las chicas y que seguro que vendrán más ocasiones como esa y que el ciclismo nos dará lo que nos merecemos. Además, tuvimos más carreras de alta montaña, la clásica de los Alpes, con la primera victoria como profesional de Valentina Caballar, que remontó una desventaja de casi 3 minutos al inicio de puerto respecto a Lotte Klaes y Nadia Gontova, que se habían ido en el terreno previo. Y bueno, Valentina Caballar salió del grupo perseguidor y fue pasando a cada una de ellas para conseguir de manera bastante holgada la victoria en un final bastante duro. Y bueno, Lotte Klaes quedó segunda y Nadia Gontova tercera, las que venían escapadas. Nada, bueno, vale. Han salido también estimaciones de los vatios que ha hecho Valentina Caballar y ha hecho una de las mejores subidas que se ha visto en ciclismo femenino, en la historia del ciclismo femenino. O sea, seguramente fue una carrera de muy poco nivel, llegó muy fresca al final, pero pues ojo también. Pero, ojo piojo, las diferencias, por ejemplo, con la décima, que llegó a 7 minutos y 7 segundos. Y ya la decimotercera, que no es otra que la mítica Tamara Dronova, ya por encima de los 10 minutos. Sí, sí, sí. Que se hizo selección, pero de la buena, ¿eh? Y es que vamos, voy a echar aquí un vistazo. Y es que las 29 primeras, Raúl, llegaron una por una. No, pues si es que era un puerto. Ay, no lo conozco, pero vamos. Sí, sí, un 11, puerto bastante duro. 11 kilómetros al 8,5%. Sí. Pero para que veas que esto realmente no se da casi nunca. A ver, pero era porque el nivel, como decíamos, coincidían muchas carreras y el único equipo World Tour que había es el Roland, que es como si no hubiera ninguno. Y eso, tenemos que ir a la 29ª y a la 30ª para ver dos que llegasen en el mismo tiempo. Cuanto menos curioso. Uh-huh. Y Y pasamos nada, ya con las carreras de las carreras Bélgica. belgas, ¿no? Sí, el cuarto frente de este fin de semana con la clásica de Amberes, lo primero, bueno, la Antwerp-Port Epic, que igual que también la prueba masculina, pues se caracteriza por ser una carrera llena de caminos de tierra y además ese día llovió y llegaron bastante embarradas a meta. Entonces, bueno, los caminos de tierra, todos llanos, o sea, es una carrera totalmente llana, fueron seleccionando el pelotón y luego al final se formó un corte con Marion Norbert Riverol, especialista del ciclocross, Camila Sebo y Vera Tielemann, un corte de 3 ciclistas al final, pero fue neutralizado y en el sprint 1X dominó el final con Falonieri lanzando para Susan Andersen, que se llevó la victoria por delante de Clara Copponi. Y la tercera fue Elite Shaw
del UAE Development, que con solo 20 años completó el podio. Y hay que seguir un poco, habrá que seguir la evolución de esta ciclista inglesa también. Sí, está sacando buena cantera, desde luego, el conjunto UAE de su equipo de desarrollo. Aunque bueno, se les ha escapado algunos talentos como Sara Fiorin, por ejemplo. Bueno, pero Sara Fiorin tampoco súper talento, ¿eh? Bueno, no lo sé, a ver, habrá que... No es súper talento, pero ojito que esta temporada ha hecho muy buenos sprints, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, tienen por ahí por ejemplo, a Venturelli, que quizás le está costando un poquitín evolucionar, pero es jovencísima todavía y en Junior era una auténtica bestia. Así que, ojito. Sí. Y en el caso de Eilidh Shaw, ciclista que, aparte de ser buena sprinter, creo que para las cotas también se puede desenvolver más o menos bien, pero sobre todo, como decimos, una buena velocista. Más carreras en Bélgica. Nos vamos con Westhoek. Westhoek, o creo que el nombre completo es Dwars Door de Westhoek. Vale. Sí, a través de Westhoek. A través de Westhoek. Con... Bueno, lo que pone ahí en el guión, si quieres. Sí, sí. Esperando a ver si lo leías tú, lo leo yo. Dale tú. Pues el movimiento clave de la carrera se formó a 5 kilómetros para el final, con un grupo de 6 ciclistas formado por Ilse Ploymers, Valerie Demé, Susan Andersen, Amalie Deriksen y Williams. ¿Es Lily Williams? Sí, Lily Williams y bueno, y la ganadora Fleur Y por último, la ganadora Flor Moors, que la dejaba para el final, sí. y que fue finalmente la que se impuso al sprint. Curioso porque aquí yo veía clara favorita a Susan Andersen, visto lo visto, lo que sucedió en la Antwerp Port Epic, pero la jovencísima belga que se hacía con su primera victoria profesional, y vaya si tiene valor, porque se ha perdido prácticamente medio año a causa de una infección que se le ha alargado muchísimo, le ha costado bastante recuperarse. De hecho, también le afectó algo en la temporada de ciclocross, si no me equivoco. Y es un nombre que hay que apuntar para el futuro. O sea, como Junior ya era una bestia, una corredora súper explosiva, una corredora de esas que hacen afición, porque ataca y no se cansa de atacar. Con lo cual, yo creo que en este podcast, si hay suerte y sigue a lo largo de los años, vamos a hablar muchísimo de Fleur Moors. Bien. Y bueno, Susan Andersen, segunda, otra vez. O sea, no se bajó del podio en todas las carreras estas de Bélgica. Y nada, bueno, como decíamos, es que esta carrera fue retransmitida por un streaming belga y luego no se quedó resubida, entonces no hemos podido ver la repetida. Efectivamente. Pero bueno, por lo menos el final, pues sí que hay algún vídeo por ahí, sí que lo hemos podido ver. Y lo mismo que la última carrera que vamos a comentar, el GP Mazda, que tuvo otra victoria del Lidl Trek, en este caso Clara Copponi, también por delante de Susan Andersen, que volvió a hacer una segunda posición. Y aquí la carrera estuvo animada y marcada por un abanico formado por Human Power Health, que dejó al pelotón solo en 21 unidades y entre ellas las 7 ciclistas al completo del Human Power Health. Y ahí al final el equipo americano pues decidió controlar la carrera hasta el final para el sprint en vez de igual mover más a sus ciclistas aprovechando la superioridad numérica. Y en el sprint, pues como decíamos, Copponi se impuso a Susan Andersen y las del Human Power Health quedaron tercera Katrine Svenberger y cuarta Daria Pikulik, que volvía de 4 meses sin correr después de lesionarse en la Semana Valenciana. Iba a decir eso, que quizás de primeras, viendo ese listado de ciclistas, hubiésemos puesto como favorita a
Daria Pikulik, pero había que tener en cuenta que venía de esa lesión y que en los kilómetros previos realmente se exigieron bastante las ciclistas, con lo cual no llegaban frescas como un sprint al uso. Y en esta situación se dio la vuelta a la situación vivida en la Amber Port Epic, donde fue primera Andersen, segunda Coponi, esta vez Coponi primera, Andersen segunda, que, como decíamos antes, sin duda ha sido la gran protagonista de este tríptico belga. Sí, yo aquí, teniendo a una rodadora como Lily Williams delante, campeona olímpica en persecución por equipos y, no sé, el no haberlo probado con Lily Williams en los kilómetros finales parece un poco pecado. En el caso de Human Power Health. Con cualquiera de las 7, vamos, porque Ya. un 23% de ese grupo Sí. era Human Power Gel. Incluso podían haber hecho, bueno, no, locura, en el fondo tiene algo de sentido. Arrancar con 2 en vez de con una. E intentar ir las 2 hasta meta. Yo creo que era una opción. Y mira, aquí estoy mirando resultados y, ojo, no está mal la 23ª plaza que cosechó Marga López, Tercera en el pelotón. Del Velopro. Sí, muy buena actuación. Sí. De la corredora mallorquina. Sí, aquí en estas clásicas belgas ha estado Laura Alcucha, que viajó en busca de puntos UCI seguramente, pero creo que, vamos, no sé si se han arrepentido o no, pero al final son carreras muy complicadas y apenas han sumado puntos UCI. Porque carreras en las que el equipo no tiene tanta experiencia. Exacto, y bueno, a ver, que también pues ir metiendo este tipo de carreras de cara al futuro para que el equipo vaya cogiendo práctica, pero es que claro, ves el perfil y es una carrera totalmente llana, pero es que luego se te coge el Human Power Gel con 7 rodadoras, te la lía y no se metió ninguna Laboral Cucha en el abanico delante. La mejor fue Cata Soto en una 29ª plaza. Y, por ejemplo, en la Amber Port Epic, vamos a mirar aquí quién fue. No sé, no hicieron ninguna... 38ª, Cristina Tonetti, por lo que veo. Sí. Y en West Hoek, 21ª Cata Soto. Se han cogido 6 puntos UCI en las 3 carreras. Todo suma. Sí. No, a ver, no, pero que no han conseguido un poco el objetivo que tenían de viajar aquí. Al final no les ha salido bien. Pero bueno, para el futuro sí, para futuras carreras, el tener esta experiencia ya de estas 3 carreras les vendrá bien. Y ya para rematar este repaso de carreras, nos vamos a la ya bastante pasada Vuelta a Noruega, donde Raúl, tantazo que nos anotamos, Sí, aquí pronosticamos la victoria de mi Otestad del 1X y ganó. Aunque, bueno, la primera etapa se le escapó, fue para Justin Hekire. Y la segunda etapa Otestad lanzó un ataque en solitario muy impresionante, porque fue, no sé si a 30 kilómetros de meta o fue bastante lejos de meta. Y por detrás AG Insurance no pudo neutralizarla, no pudo defender el liderato y Otestad ganó muy sobrada. Y la sorpresa de esta vuelta a Noruega, Lauren Dixon, británica de 25 años que viene del triatlón y es su primera temporada en ciclismo y consiguió una segunda plaza en el final en alto y tercera plaza en la general. Y destacar esta corredora que podemos decir que es medio española. Ya, es que sí, en su Instagram, bueno, vive en Girona, pero creo que antes vivía en La Nucía o ha estado en clubes de triatlón en España y en sus posts en Instagram hay muchos posts que son en español o tanto en inglés como en español. O sea, que tiene un vínculo muy grande con España. Sí, y por lo que he podido fijar en ella en Instagram, por lo visto debe tener esta familia por aquí. O sea que Sí, puede ser. igual hasta la invitamos al podcast. ¿Quién sabe? Sí.
Ahora es Bueno, ahora es ahora... cuando nos dice, well, I'm sorry, I don't speak Spanish. No, esta sí que Pero habla español. no creo. Vamos, tiene toda la pinta de que habla español. O sea, yo Sí. he de reconocer que no la conocía, porque como hemos dicho, ha hecho su irrupción este año en el ciclismo de carretera, pero una corredora a tener bastante en cuenta, desde luego. Y es que en el fondo, todas las del triatlón lo hacen bien. O sea, nos hemos, por ejemplo, dejado en la Vuelta a Cataluña el nombre de Laura Gómez, que lo hizo muy, muy bien en una Copa de España, donde corría con un maillot totalmente negro, sin patrocinadores, y a raíz de ello se fijó en ella el Masi, la fichó, la ha llevado a Cataluña y al final acabó de la general como la mejor ciclista catalana. Espectacular, vamos. Lo de las triatletas Esto, es espectacular. sí, también hay muchas triatletas. O sea, el triatlón en mujeres tiene más tradición. O el triatlón siempre ha sido un deporte más más equitativo, más igualado, ¿no? Entre hombres y mujeres, donde hay tanto hombres como mujeres practicantes sin embargo en el ciclismo hay muchísimos más hombres que mujeres. Entonces, igual hay más cantera de triatletas mujeres que de ciclistas mujeres. Pues puede ser, ¿eh? Porque es que, lo he dicho, ahora mismo es una auténtica avalancha de triatletas. Sí. Y nada, terminamos aquí las carreras, que ha habido bastantes. Y en noticias, tenemos menos noticias que contar. Antonia Niedermayer renueva con Canyon hasta 2028. Poco a poco va progresando, aunque Que todavía le todavía... falta Si le falta quiere algo, es que consolidarse. tuvo como una irrupción ahí increíble en el Giro de Italia, que ganó una etapa y luego se cayó y tuvo que abandonar hace 2 años. Y no ha tenido, creo que un resultado o un rendimiento igual de bueno que el que tuvo en ese Giro de Italia hasta el momento. O sea, se ha quedado un Se poco dejó, estancada. se dejó ver un poco también en ese Tour del Porvenir que ganó Shirin Van Anrooij, pero no mucho. Y es curioso porque es una ciclista que es muy, muy pequeñita, pero una contrarrelojista excelente. Ha sido campeona del mundo Mm. sub-23 de la disciplina, por ejemplo. Por ejemplo, en esta última Itzulia, en la etapa reina donde se fue Bolerín, ella fue la segunda mejor en el puerto, en el Monte Igueldo, pero luego fue cazada en el descenso y que finalmente quedó octava. No es un resultado que luzca mucho, pero estuvo fuerte. Así que bueno, veremos en el Giro y se hace Giro o Tour de Francia este año. Bueno, seguimos con las noticias. Sí, una noticia jodida. No puede faltar la mala noticia, por desgracia, en uno de nuestros episodios. Como dice cierto comentarista, qué duro es este deporte, Pedro. Y es que Ellen Van Dijk en un Criterium se rompió un hombro y, bueno, de hecho, informó de ello en redes su marido, Benjamin. Ujú. Y en el Lidl Trek también siguen las malas noticias porque Lucinda Brandt está parada por una infección provocada por un parásito que tiene en su cuerpo y ahora pues no puede entrenar y con justo acercándose la temporada de Giro y Tour de Francia no es la mejor época para tener problemas de salud. Está un poco Lidl Trek este año que tiene un buen equipo, pero la pérdida de Elisa Longo Borghini les ha hecho mucho daño. Porque en grandes vueltas ni Fisher Black ni Realini, bueno, especialmente Realini está desaparecida por problemas de salud también. Y Fisher Black, pues bueno, tiene mucho nivel, pero comparado con Bollering, Reuser, Van der Breggen, está por debajo, varios escalones por debajo. Sí. Incluso el Carvaol. Y bueno, es que incluso este año Rellené Marcus no está al nivel del año pasado. También Reane Marcus le está costando mucho. Anna Henderson tampoco lo está haciendo muy allá. Emma Nosgar cada año va peor. O sea, sí, Lidl Trek,
para el presupuesto que tiene, Sí. no está haciendo buena temporada, las cosas como son. Que siempre se dice, no sé las cifras, pero siempre se dice que es el equipo con más presupuesto, el equipo femenino que más presupuesto tiene. Y desde luego no está siendo el mejor equipo. Lo hablábamos antes de empezar el podcast, que las ciclistas jóvenes que ha fichado, más allá de Flair Moors, pues no están rindiendo tanto. Véase Izzy Sharp o Felicity Wilson Huffenden. Sí que lo está haciendo Isabella Holmgren, que cuidado, que puede convertirse en una de las referencias del equipo al paso al que va, porque dicen las malas lenguas que mueve unos números espectaculares. Hablábamos antes de los de que Valentina Cavalar. Ojito que los de Isabella Holmgren también son una auténtica barbaridad. Y cerrando ya este capítulo del Trek, bueno, también Sinin Van Andros lleva ahí unas temporadas que le pasan mil cosas y que no termina de explotar, pero es una ciclistaza también. En fin. Sí, le está faltando algo. Y nada, pasamos a las previas de las carreras que vamos a tener este fin de semana, o vamos, esta segunda parte de la semana. La más importante, la Vuelta a Suiza, con un recorrido un poco extraño porque no hay ni contrarreloj ni finales en alto. Entonces la general puede decirse por pequeños detalles o... Bueno, la etapa reina, en mi opinión, es la última, que tiene una subida de casi 4 kilómetros al 9% y está como a 15 de meta, ¿no? No veo mal. Sí, a 14,5 se corona. Y bueno, yo creo que esa subida ahí Bolerín se pone a tope, puede hacer una gran selección o irse sola directamente. Y más de lo mismo en la segunda etapa, donde se corona un puerto de segunda categoría a falta de 20 kilómetros a meta, que son 5,7 al 6,1%, pero al final hay un ligero descansillo que hace que la media baje. O sea, para contextualizar, los primeros 3,3 kilómetros son al 8,3%, con lo cual también es una subida bastante dura y donde se puede seleccionar bastante la carrera. Luego, por ejemplo, la primera etapa habrá que ver cuántas ciclistas son capaces de pasar ese puerto de primera categoría de 8 kilómetros al 8,4%, que está justo al final a principio, de la etapa. La primera etapa tiene el puerto más duro de la carrera, este que dices de 8 kilómetros al 8,4, pero se corona 75 kilómetros de meta. Con lo cual no creo que trascienda mucho, sinceramente. Bueno, igual alguna sprinter que se quede y... Como Bolerín se líe la manta a la cabeza. No creo. No sé. Sería una locura, ¿no? Ya. Un poco locura, pero no sé. Podría pasar. Eso, lista de favoritas. Sí, luego también remarcar que hay un kilómetro de oro que le llaman el Tissot Kilometer, en el que hay 2 sprints separados por 1 kilómetro. En vez de esto, bueno, cuando se empezó a hacerlo el kilómetro de oro, eran 3 sprints separados por 500 metros y en este caso, pues van a ser 2 separados por 1 kilómetro. Yo creo que la carrera pionera en eso fue el Tour del Benelux. Sí. En su momento la prueba masculina. Es un y formato. Ahora lo han copiado bastantes. Sí. Y sí, en Vuelta a Andalucía masculina, ¿no? ¿Hubo este año? Creo que fue. O donde, creo que fue en Vuelta a Andalucía masculina. Bueno. No me acuerdo. Y nada, pues que con un recorrido así, sin finales en alto, esa creo que va a estar muy disputado el kilómetro de oro. Porque puede decidirse por las bonificaciones, la general. Sí, sobre todo porque en este tipo de carreras, Bolerín, lo normal es que se vayan en solitario, pero para el resto de posiciones del top 10, coger una de esas bonificaciones, pues igual te puedes subir de una 13ª plaza, por poner un ejemplo, a una 4ª, 5ª. Me acuerdo, por ejemplo, la Itzulia del año pasado, que Ella Wiley cogió una bonificación y subió como 15 puestos en la general para meterse en el top 10. Sí. Y de hecho, le pregunté a Van Andrik por eso, que si tenía pensado ir a
pelear las bonificaciones porque gracias a ellas podía subir muchas posiciones en la general, creo que era hasta la cuarta, si no me equivoco, y se lo preguntamos ahí el año pasado en la Itzulia. Y bueno, no me enrollo más. Favoritas, Ay, sí. claramente Bolerín, Gosser para la segunda plaza también debería ser la favorita. Y luego tenemos otras grandes ciclistas como Casanevia Doma, una Yara Castellain, que ojito el temporada que está haciendo. Lo mismo podemos decir de Pedrín Querebaol, que en las subidas ha pegado un subidón espectacular, nunca mejor dicho, Sí. o valga la redundancia. Polín, veremos a ver cómo vuelve después de haber ganado esa Roubaix hace unos meses. Bredewold, ojito, que es una corredora que si se selecciona poco o si el grupo perseguidor es muy numeroso, puede conseguir un buen puesto en la general. Mavi García y Mónica Trinca Colonel por parte del Leaf Alula Jayco, esta última que viene a hacer una gran vuelta a España. Y por parte del Lidl, Nick Fisher Black y ojito Isabella Holmgren, que hemos hablado ya antes de ella. ¿Por qué no? Podría liarla después de lo que hizo en Durango, la canadiense. Y pues sprinters, Raúl. Bueno, eso, la general bastante abierta, porque ojo con que alguna de estas te coja en algún corte o algo, medio minuto, un minuto, y complicado recortar. Sí. Y bueno, lo que dices, sprinters, viene Elisa Bálsamo, sorprendentemente, siendo una carrera dura, pero como decíamos, igual, tanto el primer día como el tercero puede haber sprint y se puede llevar 2 etapas. Y falta por confirmar los equipos, pero SD Works lleva también un equipo muy potente para los sprints con Bredewold, Fenke Gerritze, Blanca Bass y también está preinscrita Marta Lack. O sea, tendrían un tren muy, muy bueno para los sprints. Que podrían ganar hasta con cualquiera de las 4. Sí. Dependiendo de cómo se seleccionase la carrera en esos 2 días. Pero bueno, lo normal es que o Bredewold o Gerritze sean las que peleen por la victoria. Ojito con Gerritze, visto lo visto en la Vuelta a España, igual hasta alguna etapa pelean con ella en vez de con Misa Bredewold. Y Education First viene con la local Noemi Rugg, que vuelve después de romperse la clavícula en Lieja, si no me equivoco, o Flecha. En Flecha, sí. Y bueno, es un recorrido también que le puede venir bastante bien al nivel que demostró la primera mitad de temporada también en subidas. O sea, si supera las subidas y luego sprinta, se puede llevar. Difícil que se lleve etapas al sprint contra Elisa Bálsamo, pero bueno, si consiguen descartar a Elisa Bálsamo, ahí se abre más el abanico y Noemi Rugg podría llevarse algo. Así que, bueno, en general puede estar entretenido porque el que no haya ningún día muy, muy clave, al final todos los días son una oportunidad de ganar la general. Porque no vas a esperar al último día o no esperas a una etapa clave. Entonces espero una carrera movida con cortes, ataques y, bueno, entretenida de ver por la televisión. Ya lo ha sido en los años pasados, especialmente con Marlene Gosser, que es una de las favoritas, así que vamos a ver si sigue esa misma estrategia que ha hecho en años pasados, ya corriendo en el SD Works. Más carreras, Tour de los Pirineos, de viernes a domingo, una carrera que trae buenos recuerdos para nuestro ciclismo, donde Usua Ostolaza es la vigente ganadora y precisamente va a ser de la partida la corredora vasca. También en la Laboral Cucha va a contar con Ánez Antesteban, que viene a hacerlo muy bien en la Vuelta a Cataluña, pero hay una grandísima favorita, visto lo visto en la Clásica de los Alpes, Valentina Cavalar. Pero también tenemos más aspirantes como Lotte Klaes, segunda en esa misma carrera. Paula Blasi, veremos a ver si vuelve a reencontrarse otra vez con su mejor nivel. En las últimas carreras, en las subidas, ha surgido un poco más. Talita de Jon, Mona Mitterwaldner, que sigo creyendo realmente que es una grandísima escaladora y que tarde o temprano va a llegar ahí adelante.
Celia Yegui, Julie Begó, Segolène Thomas, Céline Jansen, Romina Hinojosa, Nicole Steinmetz, que viene a hacerlo bastante bien con el NICAR, la corredora estadounidense, jovencita. Sí. Y Raúl, para rematar, tenemos también una carrera muy bonita por tramos de tierra, que recomiendo mucho ver, la Dwarsdorf Het Hageland. Sí, carrera un poco pues parecida a la Antwerp-Portepic, con algún repecho más, no es totalmente llana. Y tenemos a Lorena Vives preinscrita. Si va, pues sería la principal favorita, pero también otras clasicomanas que hemos tenido este último fin de semana también en Bélgica, como Clara Copponi, Flor Mors, Lily Williams, Toe Baxter también, Laura Gillespie o Julie de Wilde. Bueno, nombres que son habituales en estas carreras belgas del circuito continental. Así que eso, es un poco como raro ver una carrera de tierra o de pavé fuera de la primavera. Pero ya hemos, tanto la semana anterior con Amberes como esta en Hageland, 2 semanas seguidas que te llevan otra vez a la primavera. Y luego en septiembre hay alguna otra más. Uh-huh. Sobre todo aquí en este país, en Bélgica. En Bélgica, donde prácticamente se concentran todas las carreras de este estilo. Pues nada, llegamos ya al final de este episodio. Como habéis visto, mucha tralla, pero bueno, la hemos concentrado bastante bien. 1 horita más o menos de episodio. Voy a mirar el WhatsApp a ver si ha mandado algo al señor Roca. Sí. Tengo audio de 2 minutos 33 segundos, ojo, Vale, pues lo pondremos. Esto es oro, Realmente ya lo habréis escuchado los aficionados, o sea, los oyentes, porque lo pondremos cuando estábamos hablando de Vuelta a Cataluña, ¿no? La magia de la adición, ¿Cuántos cortes habremos hecho en este episodio? Y la mayoría de ellos, porque alguno de los 3, bueno, igual debería decir alguno de los 2, porque Raúl, tú eres más sosegado, pero él dice ya hay veces que nos calentamos. Bueno. Hacer cuántas veces hemos metido corte a raíz de eso. Pero bueno, llegamos ya, como digo, al final de este episodio. Un placer, como siempre, teneros ahí al otro lado. Y nos vemos en próximos episodios de Rodando con Ellas. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Adiós.